Grabar. Perfecto. Vamos a abrir lo que vimos últimamente. A ver, open, que lo tengo yo en Incudio, clases pasadas. Esto, base de datos, ahí. Esto fue lo último que hicimos, la clase pasada. Vamos a verlo. Separamos un poquito las cosas. Ahí está. Esto fue un poquito lo que vimos. Hicimos varias pruebas de todo esto. Bien. Para hacer la conexión, más que nada para la conexión de base de datos. Bien. Lo que vamos a ver un poquito ahora, para terminar ya con esta parte, bien, lo que le vamos a agregar es, por ejemplo, a ver, estoy viendo un poquito qué es lo que tenemos por acá. Bien, lo que le habíamos hecho, lo último que hice yo, hacerles una función, bien, con toda la parte de la base. Si había un error, me tiraba un error. Vamos a abrir ahora ya, así lo vemos, ya el Firefox, vamos a buscarla, a ver, localhost, Cuyo, no, Cuyo. Clases pasadas, 28 del 5, base de datos. En esto lo que tenemos, si teníamos algún error, que pusimos mal alguna de estas cosas, por ejemplo, ahí el nombre le vamos a poner, que no existe. Vamos a ver con primero, antes que nada, cuál era la base que yo tenía. Localhost, PHP Miami, era esta base. Esta es la que estábamos trabajando, simplecita. Todavía no tenemos nada. Bien. Pero, si yo tenía mal, si ponía mal, bueno, me iba a decir por acá, hubo un error en la base. Bien. Vamos a mejorarlo un poquito más, esta conexión que tenemos acá, con alguna cosita interesante que yo les voy a mostrar. Por ejemplo, mucho no vamos a ver, yo le dije mucho no vamos a ver de JavaScript, pero algunas cositas interesantes sí vamos a ver. Como por ejemplo, uno podría venir a esto que estamos haciendo acá en la conexión. Bien. Y por ejemplo, lo que vamos a hacer es por acá, y yo lo voy a hacer por acá para que ustedes vean cómo lo hago yo. Crear un script, por ejemplo, como por ejemplo, lo más común sería, por ejemplo, ponerle una alerta que me diga no se pudo conectar a la base. Bien. Un script simplecito de JavaScript, una alerta, que lo que hace es me dice que no se pudo conectar a la base. Y yo les voy a mostrar también que bueno, JavaScript también está un poco integrado con PHP. Entonces yo puedo venir a esto, vamos a cortarla y la vamos a utilizar acá. Bien. ¿Cómo se hace? Bueno, dentro de un eco la mandamos fácil. Ahí dentro del eco vamos a poner nuestro script. Bien. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, esto. Bien. No se pudo conectar a la base. Bien. ¿Qué es lo que yo les voy a mostrar? Bueno, esta cosa de que no se pudo conectar. ¿Qué es lo que le voy a mostrar yo? Una cosita más de JavaScript, que es un script, bien, que lo vamos a poner por acá, que es lo que tenemos por acá. Pero yo le voy a mostrar una, bien, porque esta alerta así nomás, si yo la hago así, ven que no se carga la página por detrás, bien, y después me sale todo esto. Bueno, lo que vamos a hacer por acá, le vamos a todavía, esto lo tengo que sacar. Se muestra doble porque acá la dejé todavía. No lo he guardado esto sin la cosa, pero vamos a trabajar un poquito acá. Hay una parte de JavaScript, o una funcioncita simple, que se llama así, window.onload. Este window.onload lo que hace es, una vez que se ejecutó toda la página, bien, recién ahí se ejecuta esto. Bien. Por lo general se ve así, para que vean. Va una función asociada a esto, que le podemos poner, por ejemplo, error. Si yo, pongámosle así, error. Y se hace así, para que vean. Directamente acá, le mandamos acá las cosas y acá un punto y coma al final. ¿Bien? Este punto y coma al final sería lo de esto, lo de esta variable. Pero lo que hace es cuando se ejecutó toda la ventana, bien, ya está todo. Ahí recién, por ejemplo, le podríamos poner la alerta. Teníamos, por ejemplo, error al conectarse con la base. Bien. Esto al punto y coma, así se vería, es simple. Lo único que hace es espera que se cargue todo, ¿bien? Y después ejecuta esto, ¿bien? Así se ve. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiarla esta, ahora sí, y la vamos a poner acá dentro del eco, ¿bien?
ponemos ahí dentro del eco. Vamos un poquito a ordenarlo esto, para que quede ordenadito. Por ahí. Bien. Vamos a ¿Eso es guardarlo. una función anónima, algo así? Esta función, no, son funciones Sí. asociadas de JavaScript en torno al navegador. Bien. Hay muchas. Claro, Por que ejemplo, haga, también, por lo que le otra, pones función ahí, pero no la declarás ante la función. esto no, porque está declarada ahí. Ajá. Esto es una parte de JavaScript que directamente me Ah, deja perfecto. declarar la función ahí. Si no, yo lo que podría Ah, hacer es separarla, por ejemplo, hacer esto. y llamar la función aparte. Claro, así, por ejemplo, error, y coma, y declarar la función aparte. Si no, Perfecto. si no, se puede poner ahí dentro. ¿Bien? Esta es una parte de Ajá. JavaScript que te deja ponerlo así. Por ahí lo vamos a sacar, esta si no se me ejecuta doble. ¿Bien? Vamos a probarla. ¿Bien? Que ahí sí se cargó por detrás la página. ¿Bien? Entonces es una cosita que se puede hacer para que si yo uso alertas de JavaScript y quiero que esté la página cargada, ¿bien? Usan ese codiguito y ya después se lo voy a pasar. No es difícil, se pone Windows Load y se lo asocia a una función. ¿Bien? También se puede hacer, por ejemplo, agregarle al void un download. Bien. Y por ejemplo, asociarlo también ahí a una función. Es decir, una vez que se cargó toda la página, también puedo asociar ahí a una función de JavaScript. ¿Bien? Son otras cositas. Acá etiqueta. ¿Bien? Cada vez que se carga la etiqueta, bueno, se ejecuta una función de JavaScript. Entonces ahí tenemos un poquito la primera parte de la conexión. Bien. No lo quiero comprar. Bien. La primera. Entonces si no se conecta, acá. Si está mal, ahora la vamos a poner bien. Si está bien, directamente ya lo tenemos ahí. Bien, la página. No nos muestra nada porque ya hicimos toda la conexión. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien. Vamos a ir viendo un poquito también las otras partes. La otra parte, bien, de que sería base de datos, de ver el insert, el select, el update y el delay. Bien, vamos a ver las otras partes de SQL. ¿Qué la vamos a hacer por acá? Bien, por ejemplo, por ahora, bien, para no hacer mucho, ya después lo vamos a ir arreglando. Yo le voy a mostrar dos formas de hacer, ¿bien? Una primera y una segunda que sería mejorada, ¿bien? Cualquiera de las dos funcionaría bien. Después le voy a decir, obviamente le voy a decir qué para qué cada cosa, ¿bien? Por ahí lo que yo hago, para que tengan en cuenta, lo que yo hago, por lo general, primero les voy a mostrar cómo guardar algo. Veamos que no tenemos nada por ahora en la base de datos, no hay nada. ¿Cómo yo guardo? Por mí, ¿bien? Yo separo las cosas y un poco los que estuvieron conmigo con Python, yo en algún momento les mostré cómo separar la parte de SQL y después la consulta, bien, cuando se ejecutaba. Entonces lo que voy a hacer yo es preparar primero la parte de SQL, bien acá, que sería lo que yo voy a hacer, la consulta. Por ejemplo, el insert. Fíjense que esto es muy parecido a lo que ustedes ya han visto. Se pone insert into, nombre de la base, sería persona le pusimos, ¿cómo le pusimos? Personas le pusimos, bien, personas. Nombre de los campos, entre paréntesis, que nosotros tenemos nombre. El ID lo habíamos puesto autoincremental, si era autoincremental, recuerden que no se ponía. Y valúes. ¿Bien? Y acá en valúes nosotros le vamos a pasar lo que queremos guardar. Yo, por ejemplo, le voy a poner acá un valor predefinido, ¿bien? Por ahora. Supongamos vamos a guardar a Giovanni, ¿bien? ¿Qué es lo que tiene? Primero, ¿qué es lo que tiene? Voy a poner un punto y coma al final para no olvidarme. ¿Qué es lo que tiene? Primera cosa de PHP que hay que tener en cuenta. Bien. Ustedes podrían hacerlo así. Bien. Poner así. I, O, Bunny. Bien. Pero la forma ideal de hacerlo es un poco intercalar comillas. Bien. Acá PHP tiene una funcionalidad que separa un poco lo que son las comillas simples de las comillas dobles. Entonces lo que tendríamos que respetar un poco a esta hora es fijarse, si acá usé unas comillas dobles, lo mejor acá es utilizar unas comillas simples. ¿Bien? Fíjense que va a cambiar de ahora colorcito. ¿Bien? Fíjense que ahí me lo tomó bien. ¿Bien? Ahí me lo tomó como que esto es un string. Si yo lo pongo con comilla doble, vamos de vuelta para atrás, para atrás. Fíjense que no me lo toma bien. Entonces hay que intercalar comillas. ¿Bien? Siempre en PHP hay que intercalar comillas. También lo pueden ver ustedes acá, por ejemplo, en un eco, bien, si por acá, supongamos, hubiera algo con comillas dobles, por eso yo pongo ahí comillas simples, bien. Entonces hay que intercalar un poquito
entre comillas dobles y comillas simples, siempre. Si utilizo comillas dobles, acá puedo utilizar comillas simples. Si acá dentro tuviera otras comillas, pongo comillas dobles de vuelta, bien, intercaladas, bien, una con otra, bien. Entonces, esta sería la parte de SQL. Bien, recuerden que SQL se mantiene siempre, aunque sea MySQL, SQLite, todas las partes de SQL, las consultas se mantienen igual, el insert, el delete, bien, se mantienen. ¿Qué es lo que nos va a cambiar acá? Bueno, la instrucción para guardar, bien, porque acá es MySQL. Yo les dije que íbamos a usar MySQLite, bien, que es una función mejoradita de SQL. Y se ve así. Lo que se hace es ejecuta un query, bien, así. Un query es una consulta, bien, es una consulta que vamos a hacer en la base de datos. Es un poco como nosotros podemos pensarlo, como si pensáramos en Python, los que estuvieron conmigo, como un execute, bien, es lo que hace esto, el query. ¿Qué es lo que necesita el query? Bueno, necesita dos cosas. Primero, la conexión. Y segundo, necesita la consulta de SQL. Bien. Esto sería, bien, con esto yo ya tengo guardado. Bien. Le voy a poner por acá le vamos a aprovechar las alertas de esto, que ya la había creado por ahí. Vamos a ponerle por acá. Un eco se ha guardado, le vamos a poner. Ya lo vamos a ir mejorando. Bien, se ha guardado. Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo por acá. Ahí está, se ha guardado. Verifiquemos que se haya guardado por acá. A ver, vamos a ir acá. Examinar, ahí está, Giovanni. Bien, hemos guardado una. ¿Ven qué fácil? Tenemos que tener la conexión. Tenemos que tener después un SQL. Y después ejecutamos un SQL query. Bien, esas serían las partes para yo guardar en la base de datos. Ya la vamos a ver que se parecen después con todo lo que vayamos haciendo. Cosas interesantes que también se pueden hacer. Bueno, no es necesario separarlo. Es lo que yo les decía que lo separo. Bueno, no es necesario separarlo, sino que yo también podría poner esto acá. Así, de esta manera. Esta vez vamos a guardar a Jimena. Bien. No es necesario, sino que también se puede poner de esta forma. Bien, haría exactamente lo mismo. Vamos a verlo. Se ha guardado. Ahí tenemos a Jimena. Bien. También se puede hacer de las dos formas. Bien. Por ahí lo que yo hago, bueno, es separarlo un poquito. Acá, así. Vamos a poner. Y ahora si lo necesito, separarlo en las dos partes. Bien. Una es donde preparo las cosas de SQL y la otra es donde yo ejecuto. Bien. Cositas que también se pueden hacer con esto. Cositas que se pueden hacer con esto. Bueno, por ejemplo, también esto funciona. Si yo, por ejemplo, creo una variable, por ejemplo, guardar. Bien. También esto funciona. Fíjense. Miren, por acá. Bueno, se va a guardar de vuelta a Giovanni. No hay problema. Bien. Bien. Fíjense que también funciona. Asociarlo a una variable. Lo que me permite, por ejemplo, asociarlo a una variable, también me permite, por ejemplo, hacer esto siguiente. Vamos a ponerle un if. Fíjense. Guardar. Me permite hacer esto, verificarlo. Else, ahora no se ha guardado. Bien. Me permitiría también verificar esto también, si yo quisiera de esta forma, una verificación simple, de si se ha guardado o no se ha guardado las cosas. Fíjense que esto, si funciona bien, a ver, lo guardé. Si funciona bien, me va a decir si ha guardado. Si funciona mal, vamos a ponerle que está mal la tabla. ¿Qué es lo que me va a salir? Van a ver que me va a salir un error y me va a decir, ahí está, ven, me sale el error. Bien, por ahí. Todo el error que yo tengo. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, que esto es más para verificar si se ha guardado. Fíjense que este de no se ha guardado, por ahí no se ejecuta. ¿Por qué? Porque me tira el error primero. Bien, recuerden que en cualquier programación, cuando me tira un error, se corta el programa, es una excepción, bien, y se corta todo el programa que haya por detrás. Entonces, de ahí un poquito, bueno, ya van a ver que nosotros vamos a jugar siempre con el try except, try catch, sería acá, bien, con el try catch. ¿Cómo lo haría yo a esto? De la siguiente forma. Vámonos por acá. Fíjense que otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, hacer esto. Por ejemplo, ese sería si se ha guardado. Otra cosa que yo le puse es, por ejemplo, se puede poner or die. Bien.
Esta es una función que se ejecuta cuando algo ha pasado mal. La vamos a poner ahí, no se ha guardado. La vamos a poner, para que vayamos viendo los errores y cositas que se pueden hacer. Este ordine, por ahí, lo que tiene es que, bueno, si hay algún error por acá, esto de que hay algún error, por ahí no me lo marca, ¿bien? Entonces ustedes pueden venir, que para mí la mejor opción, ¿bien? Porque ustedes pueden ver que muchos utilizan este ordine para decir algún error o algo más. Por ahí la mejor opción para mí es siempre usar try catch, ¿bien? Es decir, ¿cómo lo haría yo? De esta forma. Miren, fíjense. Vamos a venirnos acá arribita, bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a encerrar todo en un try. Try, pum, catch. Así se veía. Y acá podemos ponerle dos. Una es exception, así, exception. Así se veía, bien. Así se vería un try catch, bien. Así se vería, de esta forma. Si nosotros podemos agregarle, por ejemplo, la parte acá de que era MySQL exception, bien, que fue la que utilizamos acá, bien. Que recuerden que esta MySQL exception, para usarlo teníamos que agregar esta barrita de acá arribita, en este report, bien, tenemos que agregárselo para que no funcione ese y que nos tire todos los errores, bien. Entonces lo podríamos utilizar de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir agregando. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, vamos a decirle que trate de hacer la conexión, bien, y después venimos por acá, que trate de hacer esto, bien, y vamos a decirle que trate de hacerlo de guardar, por acá, bien. Esto lo voy a dejar un poquito así, de esta forma, bien, para irlo un poquito ya agregando. Y lo siguiente acá, ahí sí le pondríamos, por ejemplo, lo del error, que se lo vamos a poner, este script, le vamos a poner por acá, que este sería el error de guardado, bien, que sería hubo un error al guardar, por ejemplo, guardar, bien. Eso sería, este try específicamente sería para esto de por acá, bien, si hay algún error de por acá. ¿Cómo se vería esto? Bueno, fíjense que si yo esto lo ejecuto, tenemos un error al guardar, bien. Como tenemos un error, bien, por ahí la página sigue funcionando, no tenemos ningún problema en la página, pero sí nos marca ahí que hubo un error al guardar. ¿Cuál era el error? Bueno, el error sería que acá era personas, bien. Ese sería el error. Si no hubiera ningún error, bueno, podríamos ponerle acá un eco, por ejemplo, que me diga, se ha guardado. Entonces tendríamos las dos partes. Si está bien, nos marca que se ha guardado, verifiquemos que se haya guardado por ahí. Ahí están todos los que hemos ido guardando, ¿bien? Y si tenemos algún error en torno acá, por ejemplo eso, que pusimos la base de datos, por ejemplo esto, es así, ¿bien? Nos va a decir por ahí, o un error al guardar, ¿bien? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos varias formas. ¿Por qué? Bueno, tenemos esto de acá, un error al guardar. ¿Qué pasaría si acá teníamos la base de datos mal, que era esta, por ejemplo? Verifiquemos, le vamos a poner mal la base, el nombre de la base. Bien. ¿Qué pasaría acá con este try catch? Fíjense, por acá. Tenemos, se ha guardado, pero acá, tenemos acá, viene un error, que dice, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un error, por ahí, de que la conexión no funciona bien, ¿bien? No funciona bien. Pero acá yo lo he hecho en una función, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá tenemos algunas cositas interesantes de saber. Recordamos un poco que con funciones, cuando llamamos así, esto espera que se devuelva algo, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Si yo acá no devuelvo nada, se devuelve un valor null, ¿bien? Un null es algo nulo que no existe, ¿bien? Entonces acá está guardado un valor null. Y cuando yo vengo a hacer esto, nos va a funcionar muy raro, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hago yo además de todo esto? Que van a ver que yo cada vez le voy agregando más cosas, pero bueno, todo va un poquito arreglando los errores, ¿bien? Siempre pensando en los errores, ¿bien? Porque si esto funciona de la forma que yo quiero, ¿bien? Y no hay ningún error, es decir, siempre va a ser lo mismo y yo sé que exactamente es eso, no podría ponerle todos estos try catch, ¿bien? Sino que se ejecute normalmente, pero yo se los agrego para que ustedes vean cómo, cómo interactuar con los errores, más que nada.
Entonces veamos, ¿qué es lo que hago yo? Por lo general, por ejemplo, yo devuelvo acá. Bien, cuando es el error, yo tengo que devolver algo. Bien, por ejemplo, yo hago, por ejemplo, le pongo un return, que lo pongo debajo, no acá arribita, lo pongo debajo, porque si no, esto no se va a mostrar. Bien, le pongo, por ejemplo, un return. Por ejemplo, le devuelvo un falso. Bien, un booleano, por ejemplo. Bien, si no, le puedo devolver un carácter, un entero, algo le puedo devolver. Pero yo por ahí le devuelvo un falso, que es un booleano. Y lo que hago es antes de acá, venir una vez que se hizo la conexión, le mando un if. Bien, ¿y qué es lo que hago acá? Bueno, acá me verifico, por ejemplo, si la conexión es diferente de falso. Bien. Si la conexión es diferente de falso, vengo acá y hago la parte de guardar. Si no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hubo un error con la base de datos. Bien. Entonces, fijémonos cómo se vería esto. Lo vamos a guardar, guardar. Si lo tenemos guardado, se vería de esta forma. Fíjense. Error al conectarse con la base de datos. Sigue funcionando todo bien. La página, bien, no tuve ningún error. No me pasó Ahora, nada. me perdí. En la conexión. Ah, está. Retorno. Ah, le devolviste un falso. Listo. Le devolví un falso. ¿Para qué? Para verificar Para acá. que acá. Sí, ese Lo era. mismo No sabía sería, dónde había salido el falso. por ejemplo, podríamos verificar si esto es null. Bien. Y Ajá. yo le Y no pondría hace acá, falta agregarle eso. verifiquemos, verifiquemos. Ahí está, ¿ves? Sería lo mismo. ¿Bien? Porque sería esto devuelve nada, null devuelve, ¿bien? Pero por ahí yo siempre le devuelvo algo, por ejemplo un false, para Y es recordar. más prolijo. Claro, para recordar, si no un null también funcionaría, ¿bien? Cualquiera de los dos, ¿bien? Entonces ahí yo tendría exactamente bien hecho toda esta parte de guardar, ¿bien? Ahí lo tengo un poco, esto más que nada, pensando en los errores que puedan ocurrir, ¿bien? Si no, esto yo lo podría dejar sin todos los try catch, ¿bien? Y si yo por ahí eh, elijo o corrijo bien que los datos, todo esté bien, bueno, ahí lo dejo. Esto lo vamos a dejar todo bien, lo vamos a dejar todo bien, por ahí, así lo hacemos bien, ¿bien? Que funcione. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene todas estas cosas? ¿Bien? Ustedes pueden haber escuchado esta mágica palabra, que alguna vez lo hablamos con algunos de ustedes. Esto. Esto pueden haberlo escuchado, pero yo se los voy a mencionar un poquito. Fíjense, es una técnica, ahí dice, es una técnica que se usa para destruir la base de datos o tratar de recobrar valores. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene esto de SQL? Bueno, puede pasar, a veces pasaba, que en los entries, bien en los entries, dependiendo cómo uno utilice bien las funciones o demás, es un poco vulnerable a esto de SQL injection. ¿Por qué? Porque pasan todos los datos, bien. Por ahí hay que hacer alguna cosita más, bien, recobrar información, saber el nombre de la base de datos, de las tablas. Se puede buscar todo eso. Pero por ahí hay una forma que yo les voy a mostrar, segunda forma de guardar las cosas en una base de datos, un poquito más complicada, pero que justamente va con todo esto del SQL injection, ¿bien? Pero Para ahora sí, prevenir. como esta arma es vulnerable, Por ahí como yo lo armo, no. Pero, como ahora sí, pero, como sí. pero sí es vulnerable. En torno sí, Mm. ¿bien? Porque ¿qué es lo que pasa? Acá, esto, ¿bien? Yo le podría pasar de algunas, hay algunas personas, depende cómo se haga la página, que le pueden pasar esto, ¿bien? Este SQL, ¿bien? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, este SQL o le pasa un MySQLi, un query, ¿bien? Y se va a la base de datos, ¿bien? Y te toma la información. Alguien se tomó el trabajo de crear, que lo voy a crear por acá, una función. A ver, por ahí. Eh, ahí, sí, ahí. Y acá podría empezar a crear. Sí, acá está. Esto lo vamos a sacar un poquito porque ya no necesitamos. Pues ya lo hemos visto. Hay una función que se llama prepare. Bien, lo vamos a buscar por ahí para que lo vean. Prepare PHP. Acá está. Esta función prepare. A ver si por ahí me sale. Un poquito en el manual nos va a decir un poquito cómo se utiliza. Prepare, bien, es una función para preparar SQL y justamente si yo utilizo esto de prepare,
A ver que acá no me sale, pero a ver si me va a salir acá. Si utilizo esto de prepare, ¿dónde está? Por ahí esto de prepare. Es imposible por ahí hacer SQL injection. Bien. ¿Y qué van a ver ustedes? Por lo menos los que estuvieron conmigo con Python. Van a ver algunas curiosidades que es algo que se parece. Bien. Y que ahí vamos a entender algunas cositas que, bueno, se pensaron en Python, pero yo muchos no lo decía. Que voy a hacer lo siguiente, para que ustedes lo vean. Voy a poner, por ejemplo, acá, un nombre que yo voy a querer guardar, que el nombre va a ser Facu, va a ser el Facu. ¿Bien? ¿Cómo se ve esto? Bueno, hay una parte de SQL, ¿bien? Está lo mismo de SQL, que se vería exactamente igual que lo otro. Into, en personas, ya lo vamos a arreglar, pero bueno, personas, nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Alguien va a decir, uy, eso lo vi. Miren lo que voy a poner en valores. Y ahí me van a decir todos los que estuvieron conmigo en Python, ah, eso lo vi. Bueno, toma un poco de eso, y es yo no decirle qué valores le voy a pasar. Bien, entonces es imposible pasarle valores a esto. Bien, eso mismo, y eso es un poquito lo que tenía Python, consultas preparadas. ¿Cómo se ve? Para que vean, no es muy difícil. Se pone primero una variable que yo generalmente le pongo preparar. Bien, porque justamente ya que estoy usando prepare, bueno, yo le pongo preparar para acordarme que era del prepare. Bien, y si es así, miren, se pone conexión, la conexión, y se pone esto, que este símbolo de acá, eso que está así, más que nada es para orientado a objetos, bien, pero lo podemos utilizar nosotros sin requerir muchos conocimientos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, así se pone, así. Voy a preparar una conexión SQL, bien, de esta forma, bien. ¿Qué es lo que hay que agregarle acá? Bueno, acá sí hay que agregarle esta función que se llama así, prepare. ¿Bien? Entonces esto es lo que estoy haciendo, preparar una función que lo que va a hacer es va a hacer la conexión y va a trabajar con esta parte de SQL. Bien, entonces los voy sectorizando. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, que después yo le puedo pasar por acá. Se pone así para que se vea. Se pone bind param, bien, por ahí sale, bien. Para bindear estos parámetros, un poco, ¿se acuerdan que nosotros lo hacíamos un poco más fácil en Python? Nada más teníamos que poner por ahí una coma y, por ejemplo, así poníamos los datos, ¿bien? Acá no, acá lo que vamos a tener es que bindearle o por ahí relacionar, enlazarlo, se dice, ¿bien? Estos parámetros. ¿Y qué es lo que yo necesito? Bueno, lo que yo le quería poner es, por ejemplo, el nombre. Pero ¿qué además se pone? A ver si por ahí me sale, por acá, a ver si me dice en lo que yo les quiero mostrar. Hay una tablita que me lo dice, a ver si yo lo encuentro. Pim, 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 a ver si me sale por acá. Hay una tablita que además hay que agregarle el tipo de valor que es. Bien, por ejemplo, si es un string, si es un entero. Yo me sé esos dos, los más fáciles. Después creo que es un doble para el float. Y hay que agregarle así. Bueno, por ahí no me sale, ya después el último lo busco. Se pone así. Comillas, por ejemplo, si es un string, pongo una S. Bien. Si es un entero, pongo una I. Si es un float o un doble, le pongo D. Bien. Entonces, por ejemplo, este es un string, S. Bien. ¿Qué es lo que tiene? Si yo tuviera más cosas, supongamos, por ejemplo, acá un apellido. Apellido. Se pone SS. Bien. Es un string y un string. Bien. Si esto fuera, por ejemplo, una edad que es un entero, se pone SI. Bien. Así. Bien. Es la letra, el carácter, para lo que sería un string o un int o un doble, ¿bien? Entonces yo, por ejemplo, esto nada más lo tendría así, ¿bien? Para que lo vean. Esto más que nada se lo pongo para que lo vean. Bien, se vería así, de esta forma, ¿bien? Lo que va a hacer es acá, a este SQL, que acá yo no le puse qué valores eran, le voy a poner un string, que va a ser el nombre, que lo tengo por acá, ¿bien? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Luego yo esto, preparar, y se pone así. Execute. Bien. Esto es todo lo que se hace con el prepare. Bien. Esto es una función un poco aparte, bien, preparar, no preparar, preparar, bien. Esto se vería, esto es una función para preparar un poco justamente para tratar de que con SQL injection es imposible de esta forma hacerlo, bien,
Entonces fijémonos, por ahí, bueno, no le he puesto nada por ahora. Podríamos ponerle por acá nada más un eco para que me muestre que yo he guardado, nada más. Ya le vamos a agregar el try de último. Por ahí, lo podemos dejar así. Bien, a ver. Espera, conexión. Acá la debo haber sacado, ¿verdad? Claro, yo no la establecí. Vamos a establecer la conexión. Por ahí. Ahí está la conexión. ¿Y cuál más tenemos? ¿Qué le fallé? Espera, por acá le voy a dar fallado un punto y coma. ¿A dónde le fallé? Esperen que lo vea. Esto lo tengo que ver, a ver si lo he hecho bien. Conexión, prepare, SQL, punto y coma, preparar. Dicen que Link. los chicos, el execute, lo escribiste mal. Ah, mira vos. Execute. Ahí está. Execute. Muy bien. Y no, un error más tenemos. 31. 31. Acá, en esta de bin para. Lo que puede ser por acá es que esto es así. Esto no es un igual. Si no me equivoco, esto es así. Así se pone. Así. Que esto, bueno, para el que le interese, esto es como se utilizaría después PHP orientado a objetos. Pero solo lo vamos a ver nada más para mostrarles un poco esto de prepare, que por ahí lo pueden buscar. Ahí me debería funcionar. Ahí está, se ha guardado. Bien. Vamos a ver. Ahí está el 6, Facundo. Bien. Esto es otra forma. Bien, es otra forma. Por ahí, yo esto se lo muestro, pero por ahí lo que yo voy a utilizar va a ser nada más la otra forma. Bien, vamos a utilizar esta nomás. Bien. Porque yo me voy a asegurar, ya van a ver, me voy a asegurar obviamente que no pueda meterle en un, por ejemplo, en un input estas cosas. Bien. Entonces vamos a utilizar esta forma, pero sepan que existe también esto de preparar, bien, que es un poquito más avanzado, bien, pero que no es difícil, lo pueden buscar, yo se los voy a dejar así, bien. Y es otra forma también de guardar, bien. Por ahí se los dejo, bien. Nosotros lo que vamos a utilizar por ahora nada más va a ser la simple, bien. Esta parte de así, la simple vamos a usar. No vamos a usar de prepare, bien. Vamos a usar nada más el MySQL query. Entonces, esta sería la parte de guardar, bien. Esta sería la parte de guardar. Fíjense un poquito todo lo que he hecho por ahí. Nosotros obviamente, yo podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, algo que se me ocurre, bien, vamos a crear un nuevo archivo, bien. Y acá le vamos a poner, ¿cómo lo hago yo? Por lo general, vamos a crear un nuevo archivo que va a guardarse en consultas. Y yo por ahí le pongo también, por ejemplo, consultas.php. Bien. Para que vean un poco esto que estamos haciendo nosotros de guardar, bien, que lo tenemos todo por ahí, que lo voy a sacar todo de acá, bien, que lo estábamos haciendo en el index, lo voy a mandar todo a consultas, bien, y acá tengo que ponerle, obviamente, PHP y cerrarlo al final, para decirle que es código PHP, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ordenar un poquito, por ejemplo, acá le vamos a poner una función, que vamos a poner guardar, bien, para tener un poquito separado esto, vamos a ponerlo ahí, bien. Entonces, cuando yo llame a esta función guardar, se tendría que hacer todo lo de guardado. Bien. ¿Qué es lo que le voy a hacer yo? ¿Qué es lo que le voy a hacer yo? Por acá esto de guardar. Bueno, supongamos, si yo lo tengo, acuérdense, por ejemplo, en partes, acá, esto de consultas, lo tengo por ahí. Recuerden que si yo lo quiero llamar, tengo que escribir include y poner acá que están consultas y llamar a este que se llama consultas.php. Bien. Y de ahí voy separando yo las cosas. ¿Qué es lo que tiene? Fíjense, tengo un archivo de conexión, que sería la conexión nada más. Fíjense por acá, nada más la conexión. Tengo acá un archivo consultas. ¿Pero qué tiene? ¿Qué hay que pensar? Alguna cosa interesante para que ustedes vean. Fíjense. Si yo acá llamara a guardar, bien que sería esta función de acá, que hace lo de conexión, conectar. Si yo no tuviera esto de acá, lo voy a poner así. Si yo no tuviera la conexión, el archivito donde me hace la conexión, y fíjense que yo acá en consultas,
he utilizado este conectar que está acá, que está en el otro archivo. Bien. Lo que me va a pasar acá es que va a haber un error. Bien. ¿Por qué no hay un error? Bien. Porque esto se ve como integrado. Bien. Donde yo llame o donde yo incluya las cosas, va a estar integrado. Yo lo puedo poner, por ejemplo, ahí. Bien. Ahí. Y luego llamar al archivo. Otra forma sería, por ejemplo, no llamarlo ahí, sino que llamarlo acá en consultas, supongamos. Bien. No llamarlo en el index, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá es un poquito el lío que a veces se forma. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cómo se vería esto? Yo incluyo consultas PHP. En consultas PHP también incluyo conexión.php. Entonces, acá en index está incluido tanto conexión PHP como consultas PHP. Bien, las dos. Entonces vamos a guardarlo y ahí lo tenemos. Bien, y ahí funciona. Entonces es un poquito el lío también que puede pasar con PHP. Al incluir archivos, bien, que tengan dentro otros archivos, bien. Entonces si yo incluyo, por ejemplo acá, yo incluí nada más consultas, pero dentro de consultas está conexión. Acá está incluido conexión y consultas, bien, las dos cosas, bien. Entonces a eso es algo que se puede pensar. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que bueno, yo directamente llamando acá consultas, ya después puedo utilizar esta parte de guarda, bien. Que Consulta. lo, que lo vamos a dejar así. Pregunte. Eh, por ejemplo, si vos llamás a un archivo, lo incluís en el HTML, Sí. que ese archivo ya venía y tiene otro incluido. ¿Se puede llamar así de incluido, incluido, incluido? Mira qué pasa si yo trato de hacer esto. Eh, Mira, primero te voy a mostrar una cosa. Consultas, conexión.php. La primera. Fíjate que yo acá ya incluí conexión, pero acá lo estoy volviendo a incluir. Bueno, ¿ves? Lo que me dice es que no se puede declarar, ¿bien? Es decir, no lo puedo o incluir dos veces la conexión esta de acá, ¿bien? Pero Bien, sí podés, vos dentro de acá, por ejemplo, vos acá incluís conexión, dentro de acá conexión incluís otro archivo, y dentro de ese archivo incluís otro archivo. Bueno, cuando llames a un archivo, van a estar incluidos todos, ¿bien? por ejemplo, y si quiero, como llamaste ahí una función guardar, puedo, guardar la llamás desde consultas, Si pero puedo vos llamar una función desde conexión, desde ahí. podés llamar, por ejemplo, conexión también. Ujú. Ah, bien, ajá. O sea, puedo llamar una función que esté en un incluido de otro incluido. Exactamente, fíjate. Perfecto, eso quería saber si se podía ¿Ves? Ahí llamar no me tira funciones ningún. así. Se puede, ¿bien? Joder. Cuando vos vas incluyendo los archivos, todas las funciones que estén ahí dentro, bien, Ujú, bien, las puedes usar donde vos quieras. perfecto. Entonces, bueno, eso es lo más un poco lioso que por ahí a la gente se le hace cuando yo voy metiendo archivos dentro de archivos y después me preguntan, ¿y por qué se puede usar acá conectar? Si acá nada más consultas. Bueno, porque dentro de consultas también está conexión, ¿bien? Que lo incluye ahí dentro. Entonces, si bien no se ve acá que yo incluí conexión, puedo usar conexión, ¿bien? Eso es una cosita que por ahí se hace un poco liosa, pero se puede, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Bueno, vamos a irlo haciendo con funciones, ya que estamos un poquito más avanzados. Acá vamos a poner buscar. Vamos a buscar todo lo que haya dentro de la base de datos. Bien. Lo primero lo vamos a hacer simplecito y después lo vamos a ir agregando todo lo que le podamos agregar. Bien. Entonces, lo que voy a hacer yo por acá, le vamos a buscarle. Bien, vamos a buscar cosas acá. ¿Qué es lo que voy a buscar? Por ejemplo, y acá vamos a tener que tener algunas cosas en cuenta, bien, que les voy a tener que mostrar, bien. Primero lo voy a mostrar cómo se hace. Es fácil, se vería de esta forma, por ejemplo. Y necesito, obviamente, hacer la conexión. Sería tan conectar, que es una función. Bien. Lo primero, la conexión. Y después, por ejemplo, preparar el SQL. Y acá vamos a hacerla simple, vamos a buscar todo. Select, asterisco, from, y la tabla se llamaba personas. Bien, que me busque todo. Bien. ¿Qué es lo que tiene acá? Bueno, acá yo también puedo hacerle, por ejemplo, como le hice en guardar, puedo ponerle, por ejemplo, ahí el query, bien, conexión y SQL, bien, muy parecido a cómo es guardar, fíjense por acá, bien, sería esta parte, bien, pero ahora nada más le puse búsqueda, bien, y ahí en búsqueda es donde él va a mandar las cosas a hacer a la base de datos. Acá es donde viene un poco el lío a tener en cuenta. ¿Por qué? Bueno,
Vamos a probar algunas cosas. Alguno me podría decir, bueno, yo podría hacer esto, que lo vamos a probar. ¿Qué pasa si hago esto? Ustedes me digan, acá buscar, me lo incluiría todo en búsqueda. Bueno, primero hagamos esto, para ver. Ah, y tengo que llamarlo. Vamos a llamar buscar por acá en index. PHP, lo vamos a poner por ahí abajo. Y que me voy a buscar. Bien, que llame a buscar. ¿Qué sería esta de acá? Buscar. Esta sería la primera que uno puede pensar. Entonces acá viene el primer error. Que nos dice, esto es un objeto, pero si bien yo le he puesto que buscar, acá que me busque todo lo que tenga, es decir, me haga la selección. Acá no está buscando todo. Bien, hay que incluir un paso más. Siguiente paso. Bueno, se hace lo siguiente. Hay una función de SQL, que yo le voy a poner así, datos, vamos a poner ahora sí datos, para que vean, que ahí van a estar buscados los datos que yo voy a encontrar. Y se pone así. Hay diversas funciones, pero son de MySQL. Se pone fetch. Ustedes lo pueden ver un poquito, el que tuvo conmigo Python, va a recordar un poquito este fetch. Bien, tenemos este fetch, pero hay diversas. Bien, hay por ejemplo un array, que me lo va a poner todo en un array. Y ustedes me digan ahí, bueno, lo que estoy haciendo ahí es en la variable datos, lo va a guardar todo como un array. Bien, ¿qué podrías decirle? Bueno, acá es donde empiezan a ver un poquito los líos con PHP. Si yo ahí pusiera datos, eco datos, bien, fíjense también lo que me va a decir por acá. Ah, hay una cosita más acá adentro. Acá adentro, hay que poner búsqueda. Bien, ¿qué sería esto? Bien, una cosita más ahí. Búsqueda. Hay que ponerle la variable donde yo hice el query. Bien. Si yo hago esto, ahora vamos a ver por acá, me va a decir esto. Array to string conversion, porque es un array, no se puede mostrar con un eco. Bien. Hay un problemita que tiene, que es un poco lioso al principio, con PHP, con los arrays más que nada, de con los mostrarlo. Bien. Hay diversas formas de mostrar un array, que ahora lo vamos a ver. Y yo se los voy a mostrar un poquito. Facu, ¿qué querés preguntar? ¿Con un for? Ay, casi, no. Ah. Por eso Que es el lío ahora. no los toma como string. O sea, Fíjate lo que eco voy a, solamente muestra. fíjate lo que voy a hacer ahora. Hay A un ver. tipo de eco o de muestra por pantalla que se llama así, bardump. Lo que hace bardump, que ahora lo van a ver, es esto. Mira lo que me va a mostrar. Fíjate, me muestra todo lo referido, bien, al, ahí por ahí al array. Fíjate que me muestra todo, posición 0 por ahí, que sería esto. Después por ahí me dice Giovanni, que está en nombre, bien. Pero acá viene algo que vamos a tener que tener en cuenta. Primero hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta, no solo una. La primera, bien, cuando yo llamo así a un fetch array, viene acá la base de datos y busca el primero, bien, y se mantiene ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Para movernos nosotros dentro de todos los datos, fíjense que nada más me trajo un dato, ¿bien? Es porque se para en un dato y me lo devuelve. ¿Qué es lo que hay que hacer por ahí? La forma más fácil para verificar esto, fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a meter en un while. A esto que está acá, ese fetch array, lo vamos a meter en un while, ¿bien? Lo vamos a meter en un while. Y esto lo voy a poner por ahí, ¿bien? Para que vean que me va mostrando. Fíjense qué va a pasar por acá. Fíjense todo lo ahora que sí me trajo todo. ¿Bien? Pero me lo trajo de esta forma. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene? ¿Bien? ¿Cómo trabaja MySQL? Cuando yo en un select mando a la base de datos, me busca el primero. ¿Y qué es lo que hace? Si, por ejemplo, tiene más datos, ¿bien? Tiene más datos, la base de datos, ¿bien? Tiene más filas, me sigue devolviendo un true. Cuando llegó a la última fila, me devuelve un false, que era como funcionaba un while. No sé si recuerdan que yo podía hacer, por ejemplo, un while infinito de esta forma. ¿Bien? Y esto sería un while infinito por ahí. Hola, por ejemplo. Eso sería un while infinito. ¿Bien? Por ahí, siempre true.
Bien, la condición sería siempre verdadera. Recuerden que en el while nosotros teníamos que la condición se ejecutaba siempre el while, mientras esto era siempre verdadero. Cuando terminaba el while, cuando era falso. Bueno, y para eso, por eso es genial utilizar el while acá con base de datos, porque mismamente la base de datos me va devolviendo un true o me va devolviendo un false. Bien, mientras haya más datos, me va a ir devolviendo un while, digo un true. Cuando llegó al final de las filas y ya no hay ningún más dato siguiente, devuelve un false y se termina esto. Bien, y se termina todo esto. Entonces, esta es una forma de buscar todos los datos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene esto? Fíjense lo que yo voy a hacer ahora, para que vayan entendiendo, porque hay muchas cositas. Acá yo le voy a meter un eco. Y fíjense, yo voy a meter datos, que sería este dato, yo le voy a pasar, por ejemplo, nombres. ¿Qué le estoy pasando acá? El nombre del campo que teníamos acá. Nombre. Viene el nombre del campo. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense lo que me va a mostrar. Todos los nombres de los campos que yo tengo. Bien, todos los nombres de los campos. Por ahí se les puedo poner le vamos a poner por ahí un BR para que me haga el salto de línea. Ahí está. Me pasa todos los nombres de los campos. A ver, yo sé que con Facu, Facu es el que me lo preguntó el año pasado. Facu, ¿recordás dentro de los arrays, por lo menos en Python, sé que eso, esta forma te recuerda algo? Todo más que nada para Facu. A una lista, una tú. ¿A qué? Pero un poquito más. ¿Te Al acordás de for, una? No, no, al no, datos no, no. indatos. ¿Te acordás cuando yo te decía que en las podíamos tener una lista, pero tenía un identificador dentro? Claro. ¿Te acordás cómo se llamaba eso? Ah, diccionarios. ¿Eso me estás diciendo? Exactamente, exactamente. Como un JSON, entonces. ¿Qué es lo que tiene acá? Bueno, esto se conforma, o se conoce acá como array con claves, ¿bien? Así, que sería un Ajá. diccionario lo que vimos en Python, que te lo mostré un poco, ¿bien? Entonces, para acceder a las cosas, sí lo que tenemos que ponerle es una clave, que en sí, cuando trabajamos con base de datos, esta clave o este identificador es el nombre del campo, ¿bien? Por ejemplo, si yo quisiera buscar acá el otro campo que teníamos, que era el ID, tendría que ponerle ID. Bien. Y fíjense cómo se vería esto. Ahí tengo el ID, nombre y el ID, nombre ID, nombre ID, nombre ID, nombre ID, nombre ID, nombre ID. Bien. Y acá nos vamos a parar un poquito y vamos a ver esto que yo les digo del array. Y se lo vamos a ver en otro archivito nuevo. Bien, lo vamos a hacer nuevo para que lo vean cómo es. Vamos a hacer una nueva carpeta, porque no, porque esto va a ser nuevito. Que vamos a ponerle, ya no estamos en clases pasadas, esto lo puse por ordenarle. Le vamos a poner una nueva carpeta, le vamos a llamar clase 4L6. Vamos a poner acá uno nuevo, esto lo vamos a dejar por ahí, ya lo vamos a utilizar. Pero para que vean lo siguiente, bien, que esto es lindo verlo, así se los explico, bien. Acá vamos a guardar un nuevo archivo, le vamos a poner que va a estar en clases pasadas, no, sino en esta clase, que es algo nuevo de todo esto. Le vamos a poner index.php. Vamos a hacer un PHP. Nada más para que vean, vamos a ver alguna cosita de programación. Bien. Arreglos, un poco arreglos con PHP. Un arreglo, fíjense, se hace de la siguiente forma acá. Podemos tener, por ejemplo, la vamos a llamar arreglo directamente. Se puede hacer de la siguiente forma. Bien. Yo podría, por ejemplo, ponerle esta palabrita. Uy, no todo. Ahí me lo hice completo. Diciendo que este arreglo va a ser un array. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podía hacerle yo? Que les mostré, creo que se los mostré yo. Yo podría, por ejemplo, agregarle cosas. Esto es un poco para los que vimos con Python, era como el append, ¿bien? Esto es un poquito de eso. Y yo le voy a decir que al arreglo le voy a agregar, por ejemplo, acá, le voy a agregar, supongamos, mi nombre. Bien.
Y esto se ve de esta forma. Que es lo, por ejemplo, vamos a poner un eco. Primero lo vamos a hacer así. Arreglo el 0. ¿Bien? La primera posición, lo primero que puse yo en el arreglo. ¿Bien? Se vería de esta forma. Vamos a irnos para acá. Acá. Y acá. ¿Bien? La primera. Entonces yo podía ir agregando nosotros al arreglo. ¿Bien? Esta sería la primera clásica de un arreglo común. ¿Qué es lo que empieza a ver ahora? Por ejemplo, cómo se utiliza una cosa muy utilizada es justamente estos arreglos con claves. Que a este le vamos a poner, por ejemplo, para que Facu entienda, le vamos a poner diccionario directamente, para hacerle un poco. Fíjense que se ve de esta forma, a ver si se puede entender, si no ya me van a preguntar. Y esta se ve un poquito diferente, pero hoy lo van a ver. Miren cómo voy a hacer yo, miren cómo lo voy a hacer yo. Acá voy a poner, por ejemplo, 0, Ignacio. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, me muestra que la clave acá, 0, va a tener el contenido Ignacio. Bien, ¿qué es lo que hace acá? Bueno, yo podría tener, por ejemplo, vamos a probarlo por acá, un eco de este diccionario, que le puse así como un poquito para entenderlo, que era en Python, pero podemos ponerle cualquier nombre, realmente. Bien, y ponerle así. Y vamos a probar esto. Primero vamos a sacar esto, ya lo vamos a ir probando para que vayan viendo algunas cositas, porque son varias cositas que hay que ir viendo. Tenemos esto, bien, a mí me faltó un punto y coma. Acá no va un punto y coma, es así, sin punto y coma. Tenemos esto, bien, que fíjense, haría lo mismo, pero ¿qué es lo que tiene? Yo también podría, en vez de ponerle 0, podría, por ejemplo, ponerle en profesor. ¿Qué es lo que tiene acá? Bueno, yo tengo que llamar acá a profesor. Bien, fíjense, por acá. Ah, y por acá, que le fallé, me faltó acá profesor así, sin el espacio. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Este tipo de arreglos. Que yo le puedo dar una clave y dentro de esa clave va a tener un valor. Bien. Por ejemplo, yo podría tener otra. Por ejemplo, acá voy a poner alumno. Alumno. Y este alumno va a ser ahora, vamos a ponerle, supongamos, Giovanni. Primero que veo. Acá con una coma, hay que ponerle una coma. Bien. Y yo podría buscar por acá, en el diccionario, quién sería el alumno. Le vamos a poner esto un BR, así se ve uno abajo el otro. Pim, pim, BR. Y acá no hay un punto, así. Y fíjense que yo puedo buscar con claves, bien, las cosas que yo tenga acá. Es decir, lo puedo buscar con clave. ¿A qué se asemeja esto? Bueno, justamente a esta parte de acá, ¿bien? Es decir, que cuando yo trabajo con base de datos, con un SQL, y yo traigo cosas, por ejemplo con este fetch array, lo que me hace es crear un arreglo con lo que se llaman claves indexadas, se llama. ¿Bien? Esto así se llaman claves indexadas. ¿Bien? Es decir, que yo le doy un índice, que puede ser o no, tranquilamente algo que yo defina, por ejemplo así, sino también podría ponerle esto que se vería, por ejemplo, así como un arreglo normal, ¿bien? Posición 0, posición 1, ¿bien? Y yo acá, por ejemplo, poner 0 y 1, supongamos, vamos a guardarlo y lo vamos a ver, que lo vean, ¿bien? Hace lo mismo, ¿bien? Hace lo mismo. 0 y 1. Y yo también, por ejemplo, podría yo también agregarle cosas, como por ejemplo, ¿qué? Bueno, podría yo venir acá y ponerle, por ejemplo, array, bajo push, el nombre de mi arreglo, que sería este diccionario. ¿Y acá qué le tengo que pasar? Bueno, le tendría que pasar yo la clave, ¿bien? Le tendría que pasar yo la clave que quiero hacer. Específicamente, por ejemplo, acá, ¿qué clave quiero pasarle? Yo, por ejemplo, bueno, esto se puede poner o no. Primero lo voy a mostrar sin, así, para que lo vean más que nada. Yo podría pasar de acá, vamos a pasarle Jimena, ¿bien? Y mostrar acá, vamos a mostrar el 2 sería, para que vean. Esto
lo pone a uno siguiente si lo utilizo de esta forma, para que lo vean. BR, y acá un 2. Fíjense cómo me lo va a mostrar por acá. Acá un expected echo, esto... Punto y coma de la array push. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Bien. Y este marcaría a uno siguiente si lo utilizo de esta forma. Bien. Estos arreglos también lo que tienen es que acá vamos a ver una nueva forma que no lo hemos visto, un nuevo bucle, que ya les voy a decir a qué se parece en lo que vimos nosotros en Python, pero se llama for each. Bien, que ya lo vamos a... Fíjense este for each. ¿Cómo se usa? Es muy parecido a un for, y es algo parecido a los que trabajaron conmigo en Python. Que alguien ya le voy a decir cómo es. Se ve de la siguiente forma. Fíjense. Esto lo vamos a poner por ahí. Lo vamos a poner como comentario. Bien, para que no nos estorbe. Y se ve de la siguiente forma. Se llama for each. Así, for each. Y van a ver que nos dicen algunas cosas por acá. Bien. Una variable que la va a denominar tanto y va a tener un valor. Bien. Esta variable sería nosotros acá nuestro arreglo, diccionario. Bien. Acá yo le voy a poner dato. Bien. Que va a ser específicamente esto de acá. Bien. Yo también le puedo poner clave tranquilamente. Por ejemplo, clave. Bien. Que va a referirse a este de acá. Bien. Y a un valor. Le pone value y yo le voy a poner valor. Y vamos a ir viendo qué nos da. Si yo pongo, por ejemplo, echo y pongo clave, fíjense lo que me va a salir por acá. Vamos a ponerle por acá también para que me lo ponga. Un BR, típico BR de salto de línea. Fíjense, 0, 1, 2. 0, 1. Como lo pusiéramos uno más, Jimena tiene el 2. Bien. Y si yo acá pusiera, por ejemplo, que me muestre el valor, fíjense lo que me va a mostrar. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, me lo va a mostrar, esto lo vamos a poner más después. Que me lo muestre uno al lado del otro. Podemos ponerle por acá también un, qué sé yo, un 2 puntos. Por ejemplo, para que lo vean. Fíjense cómo se ve. Bien. ¿A qué se asemeja esto? Al for dato in datos. Digo, for dato in datos. ¿Recuerdan eso de Python? Bien. Se asemeja Sí, sí. mucho esto, el for each. Bien. Y de esa forma se utiliza. Entonces, esto un poco relacionado con arreglos. Bien. Esto nos va a ayudar en un futuro. Por ejemplo, la idea de esto es cuando yo quiero utilizar arreglos, cosas. Por ejemplo, uno de los más utilizados para estos arreglos así son los carritos de compra. ¿Bien? Cuando ven los carritos de compra por ahí, un carrito, se asemeja mucho a esto. ¿Bien? Que en su futuro lo vamos a hacer. Pero acá ya tienen alguna cosita. Bien, un for each. El for each se utiliza cuando yo utilizo un arreglo con claves indexadas. Bien, para eso se utiliza el for each. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, un poquito sabiendo esto de for each. Bien, ¿qué es lo que va a pasar acá donde nos venimos a buscar? A esto de por acá. Bueno, acá hay que tener cuidado en cómo se utiliza todo esto. Bien, esta sería la forma común. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene esto? Bien, que bueno, esta parte de acá me los va mostrando de a uno en uno. Bien, es decir, que acá con el while nosotros vamos a irnos moviendo de una fila en una fila. Bien, ¿para qué nos serviría, por ejemplo, esto? Esto de acá. Por ejemplo, para poner los datos en una tabla. Bien, supongamos. Vamos a buscar, a ver, por acá lo voy a poner por acá yo HTML. Bien, supongamos. Vamos a hacer que esto de buscar, no, ya que lo tengo acá, lo vamos a hacer acá. Acá. Lo vamos a hacer en una tabla. Table. Bien, si recuerdan un poco las tablas, que la podemos buscar para que lo recordemos también, ya que estamos, tabla HTML. Bien, por ahí están las tablas. Bien, vamos a utilizar un poco esto. Bien, que se sea de esta forma. Por ejemplo, yo lo que hacía es ponerle por acá, ponerle,
por ejemplo, algún estilo. También se puede poner cell spacing 0 y border 1, por ejemplo, border 0, dependiendo. Bien, hay muchas formas de utilizar esto. TR, este TR eran para los títulos. Bien, estos TR que están, digo, este TR digo para una fila, que no me confunda, esto es una fila. La primera fila ahí sí va a tener los títulos, que va a ser el ID. Y vamos a poner otra fila, digo otra columna. Esto es una fila, TR es una fila, y esto serían las columnas, que no me equivoque. Nombre, ahí está. Y acá abajito sería donde yo tengo que poner, acá las TRs, por ejemplo, sería donde estarían mis datos. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene? Acá tengo que mezclar un poco las cosas. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, acá. Bien. Acá, por ejemplo, lo que yo hago es con el while irnos moviendo de uno en uno. Bien. Fíjense lo que yo voy a hacer acá. Ya que estamos usando funciones, acá estamos usando un poco más de muchas cosas, pero yo voy a poner acá un return de búsqueda, variable búsqueda, ahí, para que me devuelva esto. Bien. Entonces, ¿qué haríamos acá? Esto un poquito lo estoy mezclando, pero por ejemplo acá le vamos a poner listar, le vamos a poner buscar. Bien. ¿Y qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, fíjense que lo que yo voy a hacer por acá, vamos a agregarle ahí, que me vayan agregando estos elementos de acá, estos TD. Bien, TD recuerden sería la columna. Es decir que, por ejemplo, yo acá tendría un TD con el ID, por ejemplo, no sé si era, creo que era 0, Giovanni, se vería de esta forma. Giovanni, supongamos. Por ahí esto lo voy a sacar un segundito para que lo vean, más que nada. Vamos a ver cómo se nos ve. Primero por acá. Y esto lo tengo que sacar de acá. Y esto lo tengo que guardar. A ver si se me ve. Ah, no, esta es la anterior. Vamos a volver a la... Ahora tenemos que volver acá. Ahí está. De esta forma se nos vería la tabla. Yo le podría poner por ahí border 1. Para que se vea más tipo tabla. Ahí está. Bien. Le podemos poner eso para que se vea un poquito más tabla. Y acá es donde agregaríamos nosotros las filas. Acá es un poco donde se complica. Y acá yo les voy a mostrar cómo lo hago yo. Bien. Vamos a poner un PHP. Vamos a poner un PHP. Y vamos a trabajar un poquito con este while. Bien, con este while que lo vamos a copiar. Y lo vamos a poner por acá. Y ahora sí voy a necesitar este listar. Bien. Y acá esto que nosotros hacíamos de datos. Bien, acá en vez de búsqueda sería listar. Bien, que sería donde yo guardé esta búsqueda. Por ahí un poco la voy complicando, pero espero que se entienda. Bien, si no me dicen y lo vamos reviendo. Esto es lo que se va a ir moviendo fila por fila. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo ahí? Bueno, yo podría venir acá, obviamente, ya un poquito, uy, no, más acá afuera, preparar estos TD, bien, para ver lo que yo quiero. Y fíjense cómo lo voy a hacer. Vamos a poner acá que me muestre un eco, que me va a mostrar estos TD. Fíjense, que yo lo voy a hacer así, para que se vea bien. Tipo TD. Bien. Acá tendría que estar el ID, que le voy a poner punto y punto. Punto y punto, ya van a ver por qué. Y acá lo voy a separar. Bien. Porque ahí va a ir una variable de PHP. ¿Qué es lo que va a ir, por ejemplo? Bueno, acá podría ir datos. Y acá le paso el ID. Bien. Que era el campo. Bien. Y acá le vamos a pasar el nombre. Bien. Podríamos ver, vamos a ver si lo he hecho bien. Ah, me faltó, esperen, acá, en esto va acá adentro, porque es una fila. ¿Bien? Queremos que cree filas. Así se vería. Bien. Por acá, la vamos a poner así se nos ve más o menos decente. Vamos a ir ubicándolo. Este lo vamos a poner por ahí. Ahí se me vería un poquito, bueno, lo podemos poner así nos queda más o menos como HTML. ¿Bien? Vamos a poner esto, lo podemos poner por ahí. Y ahí lo vamos a ver. Fíjense. Bien. Hemos listado todo. Bien.
hemos listado todo lo que tenemos nosotros en la base de datos. Bien. Ahí es donde buscamos todo. Fíjense, he buscado el ID y el nombre. Todo lo que tenemos acá en la base de datos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, esto sería un poquito por todos. Iba pasando de uno en uno. Bien. Fila, 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 fila. Siguiente que podríamos pensar nosotros es en otra búsqueda. Que yo se lo voy a poner por acá. Vamos a hacer otra función. Le vamos a poner buscar en función. Buscar. Le vamos a poner buscar. A uno le vamos a poner, para que se entienda. Vamos a buscar a uno nada más. No que me busque todo. Bien. Buscar a uno en específico. Que se vería de esta forma. Bien. Para que recordemos un poquito también esto. La función conectar, necesitamos SQL, y acá es lo que vamos a decir es, por ejemplo, vamos a buscar todo from personas, where, bien, un where, y acá es donde le deberíamos buscar nosotros qué queremos, donde el ID, bien, campo ID, sea igual a tanto, bien, sea igual, por ejemplo, acá le podemos poner sea igual a 3, general 3, para tenerlo en cuenta. Vamos a ponerle el 2, que es Jimena, porque he puesto muchos Giovanni por ahí. Vamos a poner el 2. Porque me busque uno. Bien. Lo mismo, por ejemplo, acá podemos seguir usando búsqueda o lo que ustedes quieran realmente. MySQLi, query. Le pasamos la conexión y el SQL. Bien. ¿Qué es lo que tiene acá? ¿Qué es lo que tiene acá? Bueno, esto que nosotros poníamos así de datos, igual MySQLi, fetch, array, y le pasamos búsqueda, donde hicimos el query. Bien. Acá ya lo tenemos solo. Bien. Acá ya lo tenemos solo listo. Bien. Si yo acá pusiera, por ejemplo, un eco, datos, vamos a poner acá que me muestre el ID. Vamos a poner unos 2 puntos, por ejemplo. Puntos. Y que me muestre también, por ejemplo, datos, el nombre. Bien. Esto sería para buscar a uno en específico, por ejemplo, el del ID2. Bien, supongamos. Vamos a ver esto, lo vamos a llamar un poquito por acá. Vamos a buscarlo abajo de la tabla, lo vamos a llamar por ahí, PHP. Le habíamos llamado buscar a uno. Creo que el un está en mayúscula. A ver, ¿cómo le llamé? ¿Está bien? ¿Cómo le llamé? Buscar a uno. Voy a ejecutarlo esto un poquito por acá. Fíjense que me ha traído el 2, Jimena. Bien. Es decir, he buscado uno. Es decir, que realmente cuando yo busco a uno en específico, no es necesario hacer el while. Bien. Van a ver en muchos lados que ponen el while realmente por ahí. Pero si yo busco a uno en específico, por ahí no es necesario ponerle acá un while, bien, para buscar las cosas en específico. Si yo busco un while ID, si yo sé que el resultado, por ejemplo, me busco por nombre, supongamos, busco por nombre y hay varios nombres, como vimos Giovanni, ahí sí voy a tener que ponerle un bucle while, bien. Pero si es uno en específico, buscando por la clave, por ejemplo, no es necesario ponerle while realmente. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a agregar un poquito por acá? Que fíjense que todo esto lo estamos haciendo con código. Ya en su futuro ya le vamos a agregar lo de los inputs y demás. Pero, por ejemplo, yo les puedo mostrar lo siguiente. Bien, para ir nada más un poquito de esto de metiéndonos con programación. Yo acá podría ponerle buscar ID, por ejemplo. Bien, el ID que yo le quiero buscar, el 2. Entonces, ¿cómo se vería esto de acá? Que ahora es una variable. Bien. ¿Cómo se vería esto de por acá? Fíjense cómo lo voy a hacer yo. Hay diversas formas de hacerlo. Por ejemplo, mucha gente podría pensar de poner así, buscar ID. Bien. Yo, personalmente, ¿cómo lo hago? Yo hago lo siguiente. Fíjense lo que hago. Pongo acá un punto. Pongo acá otro punto.
Pongo acá unas comillas simples. No, al revés, que no me confunda. Vamos a ponerle comillas simples antes de poner los puntos. Digo comillas doble acá, comilla doble, punto. Bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Esto yo lo hago un poco para separar los strings de una variable, ¿bien? Y saber que esta es la variable, esta que está ahí, ¿bien? Ahí me lo marcó, buscar ID. Yo lo separo de esta forma, ¿bien? Me parece más cómodo, ¿bien? Separarlo de esta forma. Vamos a probarlo. Primero así, a ver si también lo hice bien y me trajo Jimena, a donde me faltó. 61, expecting 61. Acá le fallé algo. Esperen que le fallé. Acá, esto se vería de esta forma. Esperen. Bien. Bien. Así, por ejemplo. Bien. ¿Qué es lo que yo hago? Hay muchas formas de hacer esto. Primero la vamos a hacer la primera. Vamos a irlo probando. Si esto yo lo pongo de esta forma, por ejemplo, buscar ID, supongamos que yo sepa que esto es así, veamos primero esta, bien, me lo busca también, fíjense que me lo busca, bien, si yo lo pongo de esta manera, también me lo busca. Yo por ahí lo que hago, ahora sí lo voy a hacer, lo voy a tratar de hacer bien, es separarlo esto, a ver si me sale, pongo, punto, y acá creo que lo que hago, esperen que me recuerde qué es lo que hacía yo, porque acá yo hacía algo en especial para separarlo, para mí era algo así que hacía yo. Lo tengo que recordar esto. Esto lo hacía así. A ver que recuerde yo cómo lo hacía. Tengo que pensarlo. Primero voy a probar esta. Porque es la primera vez que lo hago así y se me ocurrió de esa forma. Ahí no me debería salir, ¿verdad? Ah, no, sí me sale. Es así. Esa es una forma. Y otra forma, esperen que me acuerde cómo yo hacía. A veces yo le ponía unos así, ¿verdad? Esperen que recuerde cómo lo hacía yo. Así. Y esto lo ponía así, por ejemplo. Hay muchas formas realmente de hacerlo esto. ¿No van con las comillas simples hacia la izquierda? ¿Hacia qué? Entonces, ¿Hacia acá? ¿Así? claro, porque por Pero ejemplo en Angular se puede hacer eso con los dos puntos. lo que se hace creo que, a ver, probemos primero. Se pueden hacer de las diferentes formas. Yo lo que hacía a veces, que esto ya lo vamos a ver al futuro, cuando yo lo vea, es que cuando yo lo vea con el post, ahí me voy a dar cuenta realmente cómo era. Pero yo lo hacía algo así, por ejemplo. Punto, punto. Coso y coso. Y acá le metía yo le metía, pero que recuerde cómo le metía yo. No lo hacía yo así me parece muy raro. Pero bueno, lo vamos a dejar con uno. Ya después lo voy a buscar como mi colega lo hacía, porque había una forma, que esa forma en específico de cómo yo lo hacía era para algunos errores que teníamos con el post, que ya después lo vamos a buscar. Cuando lo haga con eso ya me va a salir. Bien. Pero ahora lo voy a dejar así, porque ya no tenemos mucho tiempo para no colgarme ahí. Bien, lo vamos a dejar de esta forma, por ahora. Y ya después les digo cuál era la otra forma que yo les digo que es alguna cosita ahí, pero hay algo que no me está saliendo. ¿eh? Esta sería una forma para buscar a uno, bien a uno, que yo les dije, bueno, si yo sé que voy a buscar, por ejemplo, por el ID, que es una clave, bien, que es una clave única, bien, directamente me va a tomar uno, entonces no es necesario ponerle while, por ejemplo, bien. Entonces lo que voy a hacer acá, lo voy a mezclar y un poquito acá. Vamos a ponerle por acá, vamos a llamarle y le voy a mandar que me busque por acá, se lo voy a mandar ahí, este me lo va a recibir como buscar, y acá le vamos a poner, por ejemplo, bien, como para mejorarle un poquito más a esto, y acá yo le tendría que cambiar el número e ir poniéndole, bien. Por ahí hay muchas cositas para ver con esto, bien, con esto de buscar, bien. Una por ahí, la más común,
es que ya lo vamos a ver, la forma de listar, ¿bien? Para el select, la forma de listar en una tabla, que esto ya después lo vamos a hacer con ya directamente con Bootstrap, con las tablas de Bootstrap, ¿bien? Y pensar en alguna cosita interesante, que esto lo vamos a pensar un poco, ¿bien? ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quiero tener todos los datos? Recuerdan que por ahí nosotros podíamos, por ejemplo, en Python, por ejemplo, traer toda la base de datos y después trabajar con toda esa lista, pero acá es un arreglo. ¿Qué pasa si yo quisiera trabajar con todos esos datos? Por ahora, hasta acá, nosotros, si yo pusiera acá, en este while, le vamos a hacer uno nuevo, una funcioncita nueva para mostrarles. Le vamos a llamar buscar 2, que va a tener esto, y no va a tener un resto por ahí. Bien, así. La fácil de buscar. Bien. Si yo acá, lo mismo, para que vean los errores. Si yo acá, bueno, esto lo vamos, sí, ya que estamos haciendo confusiones, lo vamos a poner. Si yo le pongo un eco datos, y acá llamaríamos a buscar 2, esto lo vamos a sacar un ratito. Vamos a llamar a buscar 2, para que vean. Buscar 2. ¿Qué es lo que pasa por acá? Bien. Si con este dato, bien, que yo quiero poner esto de acá, fíjense este error que me va a alargar por acá. O cómo me lo va a alargar. Fíjense, por ahí. Me lo larga todo por ahí. Bien. Esto que yo tengo por acá. Pero, fíjense, si yo le saco el while, supongamos que yo haga esto, o mismamente le vamos a sacar los ecos, para que lo vean, más que nada. Si yo le saco estos ecos, así, supongamos, para que vean alguna cosita, por ahí, fíjense que no me marca nada acá el eco, ¿bien? Este eco de acá no me dice nada, ¿bien? Si yo, por ejemplo, bien, pusiera, vamos a ver otra, Bardum, la que les mostré de Bardum, datos, fíjense que me marca null, ¿bien? Porque esto es un poco como va pasando, pero ¿qué es lo que pasa? No se guardan todos los datos que vamos recobrando, ¿bien? No se guardan todos los datos que vamos recobrando. Si yo quisiera luego buscar estos datos para trabajar con esto, por ahí no lo vamos a encontrar ahí, porque no se guardan en datos, ¿bien? Sino una vez que yo trabaje con eso, no queda nada en datos, ¿bien? No queda nada ahí. Que por ahí podemos pensar de que yo acabo voy guardando todo lo que voy recobrando, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer un poquito para futuro? Bueno, vamos a tener que nosotros trabajar un poquito con esto que yo les mostré de acá, ¿bien? Vamos a tener que trabajar nosotros con esto, por si yo quisiera tener luego un listadito, un array, con todos los datos de mi base de datos, bueno, voy a tener que crear luego un arreglo, ¿bien? E ir guardando ahí yo lo que tenga, ¿bien? Que eso lo vamos a ver más luego, ¿bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Que lo vamos a hacer en la clase que viene, ¿bien? Vamos a ir guardando en un arreglo todo lo que yo tengo en la base de datos, ¿bien? Pero son muchos conceptitos a tener en cuenta por acá que van cambiando, ¿bien? Que hay que irlos probando y que por ahí hay que tenerlos en cuenta a la hora de trabajar, ¿bien? Cosas de que yo, si trato de buscar todo, no se guarda en una variable, sino que tengo que crear yo un arreglo e irlos guardando ahí en ese arreglo, ¿bien? Si yo quisiera trabajar con esos datos, ¿bien? Si no, de a uno se va poniendo y después se me pierden todos los datos, ¿bien? Que yo tengo. No se guardan en algún lado, sino que esto lo que hace es irse moviendo por la base de datos y bueno, yo los puedo ir referenciando, nada más cuando voy pasando. Pero después no se me guarda en ningún lado. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Por ejemplo, tener una base de datos, los valores, guardarlo en algún lado y después trabajar con esos datos. Bien. No irlos pasando a medida que yo voy pasando con un while. Bien. Muchos conceptos. Por ahí, fíjense que nada más hemos tocado el select. Bien, hemos tocado el insert y el select. Bien. Pero esto es lo más complicado de base de datos por ahí con nosotros que vamos a tocar con PHP y MySQL. Bien, entender estas pequeñas cosas para luego.
Después vamos a trabajar también el update y el delete. Que bueno, ya como hemos visto un poquito de esto, el insert se asemeja mucho realmente. Bien. La semana que viene, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de poner todo lo que todos los datos, lo vamos a guardar en algo de PHP para poderlos utilizar. Y ya nos metemos directamente ahí sí, con lo que es los formularios y mandarlos con datos con formularios. Que yo tenga, por ejemplo, acá un formulario con datos, con input, bien, y mandarlos a la base de datos. Bien. Que ahí sí me voy a recordar, porque cuando yo ya vea el post ahí, ya sé cómo lo voy a tener que poner. Bien. Esto se lo subo, váyanlo mirando, bien, váyanlo mirando, todas estas pequeñas cosas, y vamos a ir trabajando a poquito con esto. Esto sería lo que vamos a ir trabajando con base de datos, lo esencial que vamos a necesitar, bien, recobrar datos, ya después vamos a ir armando. Una vez que tengamos eso, ya directamente nos metemos ya un poquito a armar la página, bien, un poquito ya con todo lo visual, ahí sí le metemos con todo, pensando también en cositas con session, bien, que podemos ver, base de datos, que, cómo podemos recobrar algo, pensar en, por ejemplo, si hay un administrador, si hay diferentes tipos de usuarios, bien, ya los vamos a ir recobrando con eso, bien. Pero esto es un poquito lo que vamos a tocar hasta acá. Hasta acá dejamos, no le vamos a meter más, ya hemos visto mucho, para no complicárselos más. Yo por ahí, díganme, yo les voy tratando de poner todo con funciones para ver algo más, bien. Pero lo pueden hacer tranquilamente todo sin funciones y va a funcionar bien, ¿ya? Después de último, cuando vamos a la página, les muestro las dos formas, ¿bien? Así lo tenemos.